La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que prometía una noche tranquila. El rugido constante del motor de mi camión había sido mi compañía durante los últimos 20 años, y aquella tarde no era diferente. Había acabado de entregar una carga en un pequeño pueblo en las afueras y estaba listo para tomarme un descanso en la estación de servicio más cercana cuando sonó mi teléfono. «Jorge, tengo un trabajo para ti». «Es urgente», dijo la voz al otro lado de la línea. Era Manuel, mi jefe, conocido por ser exigente pero justo. «Necesito que hagas una entrega esta noche». Suspiré profundamente, sintiendo el cansancio en mis huesos. Había estado conduciendo todo el día y lo último que quería era otro viaje nocturno. Sin embargo, él nunca llamaba por algo trivial y sabía que no podía rechazarlo sin una buena razón. «Está bien, ¿dónde es la entrega?», pregunté, frotándome los ojos. «En el Parque de las Sombras. Tienes que llevar la carga al viejo parque de atracciones abandonado. No puedo darte muchos detalles, solo que es importante y debe ser esta noche». El nombre del lugar me hizo fruncir el ceño. Había oído historias sobre él, el lugar había cerrado sus puertas hacía décadas. Se decía que estaba maldito, que cosas extrañas ocurrían allí y que nadie en su sano juicio se acercaba al lugar después del anochecer. Pero yo no era supersticioso. «De acuerdo, dame una hora y estaré en camino», respondí, tratando de ocultar mi incomodidad. Colgué el teléfono y terminé de revisar mi camión. El sol se desvanecía rápidamente, y la oscuridad comenzaba a envolver el paisaje. Recogí mis pertenencias y me dirigí a la estación de servicio para llenar el tanque y comprar algo de comida para el camino. Mientras me preparaba, mi mente vagaba hacia las historias que había escuchado sobre el parque, desapariciones, luces extrañas, y ese persistente sentimiento de ser observado. De vuelta en el camión, consulté el mapa y tracé la ruta hacia el parque. La carretera sería solitaria y larga, perfecta para alguien que necesitaba tiempo para pensar. Encendí el motor y el familiar rugido llenó el aire. Estaba listo para enfrentarme a lo que fuera que me esperara en aquel lugar. Conduje por carreteras desiertas, apenas iluminadas por la luz de los faros de mi camión. Los kilómetros pasaban lentamente, cada uno aumentando mi sensación de inquietud. Las sombras de los árboles se alargaban en la oscuridad, creando formas inquietantes que parecían moverse a la luz de la luna. Finalmente, después de varias horas, divisé las luces tenues y parpadeantes de lo que debió haber sido la entrada principal del Parque de las Sombras. El lugar estaba envuelto en una neblina espesa que le daba un aspecto fantasmal. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela, mis ojos escudriñando la penumbra en busca de algún signo de vida. Detuve el camión frente a la entrada oxidada y me quedé unos momentos en silencio, escuchando el sonido del viento que se colaba entre las atracciones abandonadas. Había una quietud antinatural en el aire, una calma que parecía ocultar algo mucho más siniestro. Descendí del camión y me dirigí a la caja de carga. La noche era fría y el aire olía a humedad y óxido. Abrí la puerta y saqué la linterna de mi bolso, enfocando la luz hacia el interior. La carga era un gran contenedor de madera cerrado con varios candados. No tenía idea de qué podía haber dentro, pero las instrucciones habían sido claras: no abrir bajo ninguna circunstancia. Mientras verificaba los cierres y me aseguraba de que todo estuviera en orden, una sensación de ser observado se apoderó de mí. Giré la cabeza rápidamente, esperando ver a alguien entre las sombras. Sin embargo, no había nada, solo el silencio inquietante del parque abandonado. Con el contenedor asegurado, volví a la cabina del camión y encendí el motor. Debía encontrar el lugar exacto para dejar el fardo. El camino serpenteaba a través del parque, pasando por montañas rusas oxidadas y tiovivos desmoronados. Cada atracción parecía contar una historia de gloria pasada, ahora consumida por el tiempo y el abandono. Finalmente, llegué a un área abierta, probablemente el centro del parque. Apagué el motor y salí del camión una vez más, iluminando el contenedor con la linterna. Mientras trabajaba para descargarlo, el viento soplaba suavemente. Todo estaba listo, solo quedaba esperar a que alguien viniera a recoger la carga. Me senté en un banco cercano, observando la neblina que parecía moverse con vida propia. Los minutos pasaron,
Y no ocurrió nada. Mi mente vagaba, entre el cansancio y la alerta, atrapada en ese lugar extraño y desolado. Entonces, una figura emergió de la niebla, acercándose lentamente. No podía distinguir su rostro, pero su presencia era imponente. Se detuvo a unos metros de mí y habló con una voz baja y resonante. «Gracias por traer la carga. Nos encargaremos desde aquí». Asentí, sin decir palabra, y subí de nuevo a mi camión. Mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que algo acechaba en el Parque de las Sombras. Mientras salía de allí, no podía imaginar que aquel trabajo era solo el comienzo de una pesadilla que apenas podía empezar a comprender. El rugido constante del motor de mi camión era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Conduje por la carretera desierta, rodeada de campos y bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La oscuridad envolvía todo a mi alrededor y los faros del camión cortaban la negrura con su luz brillante. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cuando noté un destello de luz en la distancia. Parecía moverse, oscilando de un lado a otro de la carretera. Fruncí el ceño, intentando descubrir qué podía ser. Reduje la velocidad, manteniendo la vista fija en las luces mientras me acercaba. Poco a poco, las luces se hicieron más claras, revelando su fuente. A unos 100 metros de distancia, un grupo de personas bloqueaba el camino. Algunos sostenían linternas, otros, antorchas improvisadas. El brillo intermitente y el humo de las antorchas creaban un ambiente casi surrealista. Apreté el volante, sintiendo un nudo de preocupación formarse en mi estómago. Detuve el camión a una distancia segura y bajé la ventana, intentando evaluar la situación. Podía escuchar el murmullo de voces, mezclado con el crujido de la madera quemada y el viento que susurraba a través de los árboles. Encendí mi linterna y salí del camión con cautela. «Hola. ¿Qué está pasando aquí?», grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Un hombre se adelantó, levantando las manos en señal de paz. Tenía el rostro demacrado y la ropa sucia y rasgada. A su lado, una mujer sostenía a un pequeño que parecía agotado y asustado. «Por favor, necesitamos ayuda», dijo el hombre con una voz áspera. «Estamos huyendo. Han tomado nuestro pueblo y no sabemos a dónde más ir». «Soy Jorge», dije, extendiendo una mano que él estrechó con fuerza. «Raúl», respondió, sus ojos oscuros y cansados reflejando gratitud y miedo. «Gracias por detenerte. No sabíamos cuánto más podríamos aguantar». Empezó a hablar, su voz baja y áspera, como si las palabras mismas le produjeran dolor. «Vivíamos en un pequeño pueblo a unos kilómetros de aquí. Todo era normal hasta hace unos meses. Un grupo extraño llegó al pueblo. Se llaman a sí mismos el culto del amanecer. Al principio, parecían inofensivos, solo otro grupo de fanáticos religiosos. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a reclutar gente, usando tácticas de miedo y coacción. Los que no se unían, desaparecían». Asentí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Había escuchado historias sobre cultos antes, pero nunca había imaginado encontrarme con las consecuencias de uno tan de cerca. Nos dimos cuenta de que algo iba muy mal cuando empezaron a hablar del fin del mundo. Decían que un gran evento estaba por venir, algo que purificaría el mundo y traería una nueva era. No podíamos quedarnos más tiempo. Anoche, decidimos escapar. Hizo una pausa, sus ojos se cruzaron con los de su esposa, que abrazaba a su hijo dormido. Nos persiguieron. Nos cazaron como animales. Vimos a muchos de nuestros amigos ser capturados. No sabemos qué les hicieron, pero tememos lo peor. Miré a los rostros exhaustos y asustados que nos rodeaban. Eran unas 20 personas de todas las edades, aferrándose a la esperanza de que aún podrían escapar de esa pesadilla. Tomé mi teléfono para llamar a emergencias, pero estábamos demasiado lejos de la civilización, no tenía cobertura, así que pensé un plan alternativo. «Puedo llevarlos a un lugar seguro», les dije pensando en la posible ayuda que podríamos recibir de mis anteriores clientes. «Hay un parque de atracciones abandonado no muy lejos de aquí. No es un lugar ideal,
pero es mejor que quedarse aquí a merced de esos lunáticos. La mención del parque provocó un murmullo entre los supervivientes. Algunos parecían aliviados por tener una opción, mientras que otros se mostraban escépticos y temerosos. Sabía que tenía su propia reputación siniestra, pero en ese momento, cualquier refugio era mejor que ninguno. Con la decisión tomada, todos empezamos a movernos rápidamente. La carretera parecía aún más desolada de lo que recordaba. Los árboles altos y el denso follaje parecían cerrarse sobre nosotros, como si el mismo bosque intentara atraparnos. A pesar del peligro inminente, la determinación de llevar a esta gente a un lugar seguro me dio fuerzas para seguir adelante. Conduje en silencio, concentrándome en la carretera y tratando de ignorar el creciente sentimiento de malestar en mi pecho. Podía escuchar los murmullos y sollozos de los supervivientes detrás de mí, susurrando palabras de consuelo y esperanza. Cada kilómetro que avanzábamos nos llevaba más lejos del peligro, pero también un paso más cerca de lo desconocido. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, vi de nuevo las luces tenues y parpadeantes del Parque de las Sombras. A medida que nos acercábamos, la neblina espesa envolvía el lugar, dándole un aire fantasmagórico. Detuve el camión cerca de la entrada principal, las grandes puertas oxidadas y cubiertas de enredaderas parecían un umbral hacia otro mundo. «Estamos aquí», anuncié, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Los supervivientes comenzaron a descender del camión, moviéndose con cautela y en silencio. El hombre con el que había hablado se acercó a mí, sus ojos llenos de preocupación y agradecimiento. Fuera del parque nos acercamos a un edificio que parecía ser la antigua casa de empleados. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de sus bisagras, pero era un lugar donde podríamos descansar. Entramos, limpiando un espacio para sentarnos. «Vamos a pasar la noche aquí», dije, mirando a los rostros cansados y asustados. «Mañana decidiremos qué hacer». Nos acomodamos lo mejor que pudimos, compartiendo mantas y comida. La noche avanzaba lentamente, y aunque estábamos agotados, el sueño era esquivo. Los sonidos del parque, los susurros del viento y los crujidos de las estructuras viejas mantenían nuestros nervios a flor de piel. Me senté junto a una ventana rota, mirando hacia la oscuridad exterior. Pensé en el culto, en el peligro que aún nos acechaba, y también, en la carga misteriosa que había traído aquí. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas, anunciando el final de una noche larga y estremecedora. Me levanté y desperté a los demás, sabiendo que debíamos movernos antes de que el culto pudiera encontrarnos. «Es hora de irnos», dije suavemente, tratando de infundir confianza. «Os llevaré a la ciudad». Mientras nos preparábamos para salir, no pude evitar sentir que algo oscuro y desconocido nos esperaba. Me acerqué al camión mientras esperaba que todos estuviesen listos y lo que me encontré me heló las venas. Las ruedas estaban pinchadas, y no por accidente, se encontraban rajadas. Volví con el resto y les expliqué que debíamos adentrarnos en el parque para buscar a los dueños, que ellos nos ayudarían. Se mostraron algo confundidos, pero accedieron. Las historias sobre el lugar resonaban en mi mente, y una parte de mí se preguntaba si habíamos cambiado un peligro por otro. Pero no había tiempo para dudar. Teníamos que seguir adelante, enfrentándonos a cualquier obstáculo que se nos presentara en nuestro viaje hacia la seguridad. Y así, con el primer rayo de sol, nos pusimos en marcha una vez más, con la esperanza de encontrar un sitio seguro. El lugar parecía sacado de una pesadilla, un reino olvidado donde el tiempo se había detenido. Las atracciones abandonadas se alzaban como fantasmas contra el cielo gris, sus estructuras oxidadas y desmoronadas contaban historias de una época de diversión que había terminado abruptamente. Nos acercamos a la entrada principal, donde las letras desgastadas del letrero apenas eran legibles. Parque de las Sombras, se leía entre las enredaderas y el óxido. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras miraba el lugar, consciente de las historias de miedo que lo rodeaban. Guié al grupo hacia el interior entre la maleza y los escombros. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido de nuestros pasos sobre la grava y el susurro del viento que se colaba entre las ruinas. «Nos dividiremos en grupos», dijo Raúl, su voz apenas un murmullo. «Necesitamos buscar provisiones y un lugar seguro».
Manténganse en contacto y no se alejen demasiado. El grupo se dispersó, cada uno tomando un camino diferente entre las atracciones. A medida que avanzábamos, no podía evitar notar la atmósfera inquietante que impregnaba el lugar. Las sombras parecían moverse con vida propia, y cada sonido resonaba con un eco siniestro. Era como si el parque guardara los recuerdos de su pasado en cada rincón oscuro. Me dirigí hacia la montaña rusa, una estructura gigantesca que se alzaba sobre el parque como un esqueleto de acero. Sus rieles oxidados y vagones destartalados se mecían con el viento, produciendo un gemido inquietante. Al pie de la atracción, encontré a varios en una caseta de mantenimiento. Encontramos algunas herramientas, dijeron, mostrándome una caja de metal oxidada llena de llaves inglesas y destornilladores. No es mucho, pero podría ser útil. Asentí, agradecido por cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Sigamos buscando. Necesitamos comida y agua. Nos movimos hacia la zona de juegos, donde los columpios y toboganes se mecían suavemente en la brisa. Aquí, el ambiente era aún más inquietante. Podía casi escuchar las risas de los pequeños que alguna vez jugaron aquí, ahora solo un eco distante en el tiempo. Encontramos un kiosco medio derrumbado y comenzamos a buscar entre los escombros. Raúl encontró una lata de sopa enlatada y algunas botellas de agua en la trastienda, un hallazgo pequeño pero vital. Esto nos ayudará por ahora, dijo, guardando las provisiones en una mochila. Pero necesitamos más. Mientras nos movíamos hacia la siguiente atracción, escuché un ruido detrás de nosotros. Me volví rápidamente, pero no había nada allí, solo sombras y el susurro del viento. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba quitarme la sensación de ser observado. Finalmente, llegamos a la Casa de los Espejos, una estructura grande y deteriorada con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Decidimos entrar, pensando que podría ofrecer algo de refugio contra el frío de la noche y cualquier amenaza exterior. El interior estaba oscuro y lleno de escombros, pero al menos nos podía proporcionar un techo sobre nuestras cabezas. Podemos descansar aquí por un momento, dije, dejando caer mi mochila al suelo. Necesitamos planear nuestro próximo movimiento. El grupo se acomodó lo mejor que pudo, buscando lugares para sentarse entre los restos de vidrio y metal. La Casa de los Espejos tenía un aire de pesadilla, con su laberinto de pasillos y espejos rotos que distorsionaban nuestros reflejos en formas grotescas. A pesar de la inquietud del lugar, estábamos agotados y necesitábamos el descanso. Nos reunimos en el centro de la sala, donde el techo aún estaba intacto, y compartimos las pocas provisiones que habíamos encontrado. Mientras comíamos en silencio, el aire parecía cargado de una tensión invisible. Podía ver la preocupación en los rostros de los demás, la incertidumbre sobre lo que vendría después. Sabía que necesitaban algo de esperanza, algo por lo que seguir adelante. Decidí salir y explorar un poco más, esperando encontrar algo que pudiera mejorar nuestra situación. Voy a dar una vuelta por el parque, anuncié, levantándome. Puede que encuentre algo útil. Salí de la Casa de los Espejos y me adentré en el parque, mis pasos resonando en la quietud de la mañana. El sol había subido un poco más, pero aún no disipaba completamente la niebla espesa que envolvía el lugar. Cada atracción que pasaba parecía tener su propia historia de decadencia y abandono. Finalmente, llegué a la noria, una estructura gigantesca y oxidada que dominaba el horizonte del parque. Me acerqué con cautela, examinando la base. Encontré una pequeña puerta de mantenimiento abierta, revelando un pequeño compartimento que contenía herramientas y suministros de primeros auxilios. Tomé todo lo que pude, guardándolo en mi mochila. Regresé a la Casa de los Espejos y desde allí decidimos seguir explorando. Llegamos a una estructura, que resultó ser una gran carpa de circo. La tela estaba raída y descolorida, pero las paredes de lona aún se mantenían firmes. Empujé la puerta de entrada, y nos deslizamos dentro, encendiendo nuestras linternas para iluminar el oscuro interior. El aire estaba pesado y polvoriento, y el olor a moho era fuerte. Caminamos lentamente, explorando el espacio vacío. Las sillas estaban esparcidas por el suelo, y había jaulas oxidadas alineadas contra las paredes.
Parecía que el lugar había sido utilizado para exhibiciones de animales en algún momento. Continuamos explorando, pero no encontramos nada de valor. La carpa estaba llena de sombras y ecos del pasado. Cuando estábamos a punto de rendirnos, algo llamó mi atención al fondo del recinto. Era una jaula más grande, oculta parcialmente detrás de una cortina de lona desgarrada. Nos acercamos con cautela, moviendo la cortina a un lado. La jaula era enorme, lo suficientemente grande como para contener a varios animales grandes. Estaba cubierta de una gruesa capa de polvo y telarañas, pero lo que nos dejó boquiabiertos fue lo que había dentro. Un doudou, un pájaro extinto hace siglos, caminaba de un lado a otro dentro de la jaula. Sus plumas grises y marrones estaban desaliñadas, y sus ojos pequeños nos observaban con una curiosidad casi humana. Nos quedamos allí, paralizados por la sorpresa y el asombro. ¿Creéis que esto tiene algo que ver con el culto? Tal vez lo están usando como parte de sus rituales, sugirió Marcos. La idea me hizo estremecer. Si el culto estaba involucrado en algo tan extraño y antinatural, nuestra situación era aún más peligrosa de lo que habíamos imaginado. Tal vez, dije, tratando de mantener la calma. Pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar a los demás y contarles lo que hemos descubierto. Debemos decidir qué hacer con este doudou. Salimos de la carpa, todavía conmocionados por nuestro hallazgo. Nos movimos rápidamente, reuniéndonos con los otros y explicando lo que habíamos encontrado. La incredulidad y el miedo se reflejaron en sus rostros, pero sabían que no podíamos ignorar lo que habíamos visto. Tenemos que investigar más. Este parque está lleno de secretos, y si el culto está relacionado con esto, debemos estar preparados para lo que sea que venga. Decidimos dividirnos nuevamente, esta vez con un objetivo claro: encontrar más pistas sobre el doudou y sobre cualquier conexión con el culto. Nos movimos con cautela, explorando cada rincón del parque con renovada determinación. Mientras avanzábamos, no podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. El doudou era una anomalía, una ruptura en la realidad tal como la conocíamos. ¿Y si había un doudou en el Parque de las Sombras, qué más podría estar oculto en sus sombras? ¿Qué otros secretos oscuros y olvidados aguardaban ser descubiertos? La atmósfera del parque se volvía más opresiva con cada paso. Las sombras parecían más densas, y los ecos de risas olvidadas se mezclaban con los susurros del viento. Sentía que el parque nos observaba, cada estructura y cada rincón cargados de una energía inquietante. Finalmente, llegamos a una zona que parecía ser la antigua oficina de administración del parque. El edificio estaba parcialmente derrumbado, pero algunas de las paredes y techos seguían en pie. Entramos con cuidado, nuestras linternas iluminando entre el polvo y los escombros. Exploramos las oficinas, buscando cualquier cosa que pudiera darnos una pista sobre el doudou o cómo había llegado un ser que se suponía extinto hasta allí. Encontramos archivos viejos y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Marcos recogió uno de los documentos y comenzó a leerlo en voz alta. Este parque fue cerrado hace más de 30 años debido a incidentes inexplicables, leyó, frunciendo el ceño. Hubo denuncias de apariciones y fenómenos extraños. Algunos empleados hablaron de animales que no deberían existir apareciendo en sitios insospechados. Seguimos buscando, encontrando más documentos y registros que apuntaban a actividades misteriosas y paranormales en el parque. Pero no había ninguna explicación clara sobre el doudou o su posible conexión con el culto. Salimos de la oficina de administración, sintiendo que habíamos dado un paso más hacia la comprensión del enigma del Parque de las Sombras. Pero aún había muchas preguntas sin respuesta, y el peligro seguía acechando en cada sombra. La noche había caído de nuevo sobre el Parque de las Sombras, envolviendo todo en oscuridad. Las sombras se alargaban y se movían con una inquietante vida propia, creando un laberinto de formas y susurros. Habíamos encontrado un lugar relativamente seguro en una vieja sala de juegos, con paredes aún intactas y ventanas que podíamos bloquear. El grupo se acomodó lo mejor que pudo, tratando de recuperar algo de fuerza para el día siguiente. Nos habíamos dividido la guardia en turnos. En mi turno, sentado cerca de una ventana rota, escuchaba atentamente cualquier sonido que rompiera el silencio nocturno.
El parque estaba extrañamente quieto, pero esa calma solo aumentaba mi sensación de que algo no estaba bien. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, haciendo eco en la vasta oscuridad del parque. Me levanté de un salto, agarrando mi linterna. Raúl, que estaba en el otro lado de la sala, también se levantó rápidamente, alertado por el sonido. Despertamos a los demás, y nos preparamos para lo peor. Los gritos continuaban, mezclados con sonidos de pasos apresurados. «Son los miembros del culto», gritó alguien, «nos han encontrado». «Tenemos que salir de aquí», grité, tratando de mantener la calma. «Vamos a movernos en grupo, no os separéis». Abrimos la puerta de la sala de juegos con cuidado y nos adentramos en la oscuridad del parque. Los gritos y los ruidos parecían provenir de todas direcciones, y las sombras se movían rápidamente a nuestro alrededor, creando la ilusión de que estábamos rodeados. Corrimos hacia lo que parecía ser una salida, pero el parque se transformaba en un laberinto a medida que avanzábamos. Cada camino que tomábamos parecía llevarnos de vuelta al mismo punto, y las sombras se cerraban sobre nosotros como si el parque mismo estuviera vivo y conspirando contra nuestra huida. «Por aquí», grité, señalando una apertura entre dos edificios. Nos dirigimos hacia allí, pero al llegar, nos encontramos con un grupo de figuras encapuchadas que bloqueaban nuestro camino. Eran los miembros del culto, sus ojos brillando con una locura fanática a la luz de sus antorchas. «Corred», ordené, empujando a los demás hacia una dirección diferente. Nos dispersamos, cada uno corriendo por su vida mientras los miembros del culto se abalanzaban sobre nosotros. Corrí lo más rápido que pude, mi linterna iluminando brevemente los rostros de mis perseguidores antes de que las sombras los tragaran de nuevo. Podía escuchar los gritos de mis compañeros, pero el sonido de los pies persiguiéndome me empujaba a seguir adelante. Doblé una esquina y me encontré en una plaza abierta, con la noria al fondo, sus cabinas colgando de los rieles oxidados como monstruos silenciosos. No había tiempo para pensar, me dirigí hacia ella, con la esperanza de encontrar algún lugar donde esconderme o defenderme. Al llegar, me encontré con Isabel, que también había logrado escapar. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el pánico que sentía. «Tenemos que encontrar a los demás y salir de aquí», respondí, tratando de pensar con claridad. Los miembros del culto nos seguían de cerca, sus gritos llenos de furia y fanatismo. Nos movimos con cautela, tratando de no hacer ruido. Cada esquina que doblábamos nos acercaba más a la salida, pero también podía llevarnos directamente a una trampa. La tensión era insoportable. «Tenemos que seguir moviéndonos», dije, mi voz apenas un susurro. Y juntos nos adentramos en la nueva área del parque. Sabíamos que nuestros amigos aún estaban en peligro y que no podíamos dejarlos atrás. Teníamos que encontrar la manera de reunirnos con ellos y salir de ese lugar infernal. La noche avanzaba lentamente, y cada momento se sentía como una eternidad. Sabíamos que el culto no se detendría hasta capturarnos a todos y que el Parque de las Sombras tenía muchos más secretos y peligros de los que habíamos imaginado. Las atracciones, antes ruinas inofensivas, empezaban a cobrar vida con una macabra vitalidad, como si el parque mismo estuviera tratando de atraparnos. Nos adentramos más en la zona de atracciones, con la esperanza de encontrar un lugar seguro para escondernos y recuperar el aliento. La primera señal de que algo estaba muy mal fue cuando escuchamos el chirrido metálico de la montaña rusa, que se alzaba imponente en el horizonte. El sonido de los vagones moviéndose por los rieles oxidados resonaba en el aire, creando una sensación de inquietud. Nos dirigimos hacia una zona que parecía ser un antiguo parque infantil, con columpios y toboganes que crujían bajo la brisa nocturna. Sin embargo, antes de que pudiéramos avanzar más, el carrusel comenzó a girar lentamente, sus luces parpadeando en la oscuridad y la música chirriante llenando el aire con una melodía distorsionada y espeluznante. De repente, las figuras del carrusel, caballos y otros animales, comenzaron a moverse de una manera antinatural. Sus ojos brillaban con una luz siniestra y sus bocas se abrieron en una mueca grotesca. Parecían vivos, como si estuvieran animados por una fuerza oscura y maligna. Nos dirigimos hacia la zona de los autos de choque, esperando encontrar un lugar donde las atracciones no pudieran alcanzarnos tan fácilmente. Al llegar,
Los autos de choque comenzaron a moverse por sí solos, sus motores rugiendo y sus luces parpadeando con una furia demencial. Se lanzaron hacia nosotros, como si tuvieran una mente propia. Nos separamos, tratando de esquivar los vehículos que se estrellaban unos contra otros en un frenesí de destrucción. Mientras planeábamos nuestro próximo movimiento, escuchamos ruidos afuera. Eran los miembros del culto, buscando por el parque, sus voces llenas de una calma inquietante que contrastaba con el caos a nuestro alrededor. «Están cerca», susurré. «Tenemos que movernos, pero debemos hacerlo con cuidado. No podemos dejarnos atrapar». Moviéndonos sigilosamente entre las atracciones. Cada paso era una lucha contra el miedo y la desesperación. El parque era un laberinto de pesadillas vivientes, y sabíamos que no podíamos bajar la guardia ni un momento. Finalmente, vimos una figura familiar entre las sombras. Era Raúl, que se movía con cautela entre las ruinas. Nos acercamos a él, manteniendo nuestras linternas apagadas para no llamar la atención. Le llamé en un susurro, y él se giró rápidamente, aliviado al vernos. «Gracias a Dios, estáis vivos», dijo, abrazándonos brevemente. «Los demás también están aquí, pero nos persiguen de cerca». Nos reunimos con el resto del grupo, que estaba escondido cerca de un viejo edificio. Sus rostros mostraban el mismo miedo y agotamiento que nosotros sentíamos. Sabíamos que nuestra situación era desesperada, pero no podíamos rendirnos. «Tenemos que salir del parque», dijo con voz firme. «No podemos quedarnos aquí. Las atracciones están vivas y el culto nos está cazando. Tenemos que encontrar una manera de salir». Asentimos, sabiendo que tenía razón. Con cuidado y determinación, nos movimos juntos, tratando de evitar las áreas más peligrosas del parque. Cada paso era una lucha, cada sombra una amenaza, pero estábamos decididos a sobrevivir. El Parque de las Sombras era un lugar peligroso y desesperante, pero mientras estuviéramos juntos, teníamos una oportunidad. Con cada paso que dábamos, el parque parecía volverse más hostil, pero también sabíamos que estábamos más cerca de encontrar una salida. El parque parecía transformarse a nuestro paso, sus sombras alargándose y retorciéndose en formas inquietantes. Habíamos logrado reunirnos con el resto del grupo y, juntos, nos dirigimos hacia lo que parecía ser la salida del parque. Pero mientras nos movíamos, una sensación de inquietud se apoderaba de nosotros. No estábamos solos. Había alguien, o algo, observándonos desde las sombras. El primer encuentro ocurrió cuando nos acercábamos a una antigua montaña rusa de madera. Las vías crujían bajo la presión del viento, y las cabinas colgaban desiguales, creando un escenario macabro. De repente, una figura oscura se deslizó entre las estructuras, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Nos detuvimos en seco, todos conteniendo la respiración. Nos movimos más despacio, cada uno atento a cualquier movimiento en la oscuridad. Sabíamos que los miembros del culto seguían buscándonos, pero esto era diferente. La criatura que habíamos visto no parecía humana, y su presencia añadía una nueva capa de miedo a nuestra situación. Continuamos hacia el centro del parque, tratando de mantenernos juntos y en silencio. El segundo encuentro fue aún más inquietante. Mientras pasábamos por el antiguo teatro al aire libre, escuchamos un susurro que parecía venir de todas direcciones. Nos detuvimos, intentando localizar la fuente del sonido, pero no había nadie a la vista. El susurro se hizo más fuerte, y una figura oscura apareció brevemente en el escenario antes de desvanecerse en las sombras. Parecía moverse con una velocidad sobrenatural, casi como un espectro. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero también una determinación creciente de entender qué estaba pasando. Nos movimos nuevamente, pero el parque parecía conspirar contra nosotros. Las sombras se movían de manera antinatural, y los ecos de risas olvidadas llenaban el aire, creando una atmósfera de locura. Cada paso era una lucha contra el pánico, y cada sombra alargada parecía ocultar un nuevo temor. El tercer encuentro fue el más sutil, pero también el más inquietante. Estábamos cruzando un puente de madera que conectaba dos áreas del parque cuando escuchamos un sonido suave y constante, como el aleteo de un pájaro grande. Nos detuvimos, mirando a nuestro alrededor, pero no vimos nada. De repente,
la figura se deslizó debajo del puente, su sombra proyectándose sobre el agua estancada. Era la criatura del culto, moviéndose con una gracia antinatural y una velocidad que desafiaba la lógica. Sentí un escalofrío recorrerme al ver sus ojos brillando en la oscuridad, llenos de una inteligencia cruel. Cruzamos el puente apresuradamente, pero la sensación de ser perseguidos no desapareció. El ser parecía estar siempre un paso detrás de nosotros, moviéndose en las sombras y apareciendo brevemente para recordarnos su presencia. El miedo y la tensión crecían con cada encuentro, erosionando nuestra determinación. Finalmente, llegamos a una vieja cafetería, una estructura que alguna vez había estado llena de mesas y salas de juegos. Decidimos entrar, esperando encontrar un lugar donde organizarnos y planear nuestra huida. El interior estaba oscuro y lleno de escombros, pero al menos ofrecía algo de protección contra la criatura y los miembros del culto. No podíamos seguir huyendo indefinidamente. Teníamos que enfrentarnos a nuestros miedos y encontrar una solución. Decidimos dividirnos en pequeños grupos para explorar, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarnos. Mientras nos movíamos por los oscuros pasadizos, no podía dejar de pensar en la criatura. ¿Qué era? ¿Por qué nos estaba persiguiendo? Cada encuentro había sido sutil, pero me llenaba de pánico, aumentando la tensión y el miedo. Sabía que no podíamos seguir así mucho tiempo sin perder la cordura. El culto estaba cada vez más cerca, y la tensión era evidente. Salimos en fila cuando la oscuridad era casi total y la niebla espesa dificultaba la visibilidad. Nos movíamos con cuidado, evitando las áreas abiertas y tratando de hacer el menor ruido posible. Corrimos hacia una zona más densa del parque, con atracciones oxidadas y estructuras derrumbadas que ofrecían algo de cobertura. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los miembros del culto nos localizaran. Esta vez, no teníamos dónde escondernos. Mientras corríamos, los miembros del culto nos perseguían de cerca, gritando amenazas y profecías apocalípticas. Finalmente llegamos hacia la parte trasera del parque. Sabíamos que teníamos que encontrar una salida antes de que los miembros del culto nos alcanzaran de nuevo. Vislumbramos una abertura en la valla del parque. Era pequeña, pero era nuestra única oportunidad. Nos apresuramos hacia la abertura, uno por uno, saliendo al otro lado. Sentí una oleada de alivio al ver que habíamos logrado escapar del parque de las sombras. Nos movimos rápidamente a través del bosque, nuestras pisadas amortiguadas por las hojas caídas y el suelo húmedo. La noche aún era oscura y la luna apenas proporcionaba suficiente luz para guiarnos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar signos de que algo estaba mal. Las sombras se alargaban y se retorcían de manera extraña y los susurros del viento llevaban consigo un aire de malevolencia. Finalmente, llegamos a un claro, y decidimos detenernos brevemente para recuperar el aliento y discutir nuestro próximo movimiento. Nos sentamos en un círculo apretado, tratando de mantenernos lo más juntos posible. Mientras discutíamos nuestras opciones, escuché un crujido detrás de nosotros. Me giré rápidamente, mi linterna iluminando el oscuro borde del claro. No había nada, pero el sonido había sido demasiado claro para ignorarlo. Nos levantamos apresuradamente, pero antes de que pudiéramos dar un paso, varias figuras encapuchadas emergieron de las sombras, rodeándonos por completo. Eran los miembros del culto, sus rostros ocultos por las capuchas y sus ojos brillando con una locura fanática. Se abalanzaron sobre nosotros, y el caos estalló. Nos dispersamos, tratando de luchar y escapar, pero el claro se convirtió en una pesadilla de gritos y movimientos frenéticos. Luché con todas mis fuerzas, golpeando y esquivando, pero el número de enemigos era abrumador. Las pérdidas eran inevitables. El grupo se dispersó en diferentes direcciones, tratando de abrirse camino a través del anillo de enemigos. Logré derribar a uno de los miembros del culto que intentaba atraparme, sentí que mis fuerzas flaqueaban, pero sabía que no podía rendirme. Logré ver a 3 compañeros corriendo hacia el bosque, pero muchos de los nuestros ya habían sido capturados. Nos lanzamos hacia la oscuridad del bosque, corriendo tan rápido como podíamos, con los gritos de aquellos que no habían podido huir aún resonando en mis oídos. La desesperación se apoderó de mí, sabiendo que habíamos caído en una trampa y que las pérdidas eran inevitables.
Corrimos hasta que nuestras fuerzas flaquearon y el bosque nos envolvió por completo. Nos detuvimos, jadeando y mirando hacia atrás, esperando ver a los miembros del culto persiguiéndonos. Pero el bosque estaba en silencio, al menos por el momento. Sabíamos que habíamos perdido a muchos de los nuestros, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. Seguimos recorriendo por un camino estrecho y tortuoso lo que parecieron horas, por fin llegamos a un pequeño pueblo en las afueras del bosque. Nos detuvimos frente a una comisaría de policía, sabiendo que era nuestra mejor oportunidad de obtener ayuda. Entramos apresuradamente en la comisaría, explicando nuestra situación con voces llenas de urgencia y desesperación. Los oficiales, rápidamente entendieron la gravedad de la situación y se movilizaron para ayudarnos. Mientras esperábamos, sentí que una carga se quitaba de mis hombros. Pero sabía que nuestra lucha no había terminado. Teníamos que rescatar a los que habían quedado atrás y asegurarnos de que el culto no pudiera hacer más daño. Con la ayuda de las autoridades, comenzamos a planificar el rescate y la eliminación del culto. Mientras discutíamos la estrategia, un hombre mayor, que parecía ser un veterano de la zona, se acercó a nosotros con una expresión grave. «He oído lo que está pasando», dijo. «Sé que esto puede sonar extraño, pero hay algo que necesitáis saber sobre ese parque y la criatura que habéis mencionado». Le prestamos atención mientras nos contaba una historia que parecía salida de una pesadilla. El Parque de las Sombras fue construido sobre un antiguo lugar sagrado. Hace siglos, los indígenas de la región creían que era un portal entre este mundo y el más allá. Según la leyenda, una criatura sagrada, el Doudou, habitaba ese lugar. La aparición del Doudou era una señal del apocalipsis, de un cambio catastrófico en el mundo. Sentí un escalofrío recorrerme mientras escuchaba. El Doudou que habíamos encontrado en el parque no era solo una anomalía, era parte de algo mucho más grande e inquietante. Con esta nueva información, ajustamos nuestro plan. Decidí que sería yo quien se infiltrara en el parque para interrumpir el ritual, mientras los demás se preparaban para el asalto. Me deslicé dentro del parque, moviéndome con sigilo entre las ruinas de las atracciones. Los otros se posicionaron en los puntos estratégicos que habíamos identificado, listos para atacar cuando fuera necesario. Mientras avanzaba, escuché los cantos y los murmullos que provenían del centro del parque. Finalmente, llegué a una amplia plaza iluminada por antorchas. Allí, en el centro, estaba el Doudou, dentro de una jaula ceremonial. Los líderes del culto estaban reunidos alrededor, vestidos con túnicas oscuras y con los ojos brillando de fanatismo. Sus cantos eran guturales, llenos de un poder oscuro y antiguo. Sentí una oleada de pánico mientras los observaba. Sabía que interrumpir el ritual no sería fácil, pero no tenía otra opción. Me acerqué lentamente, tratando de mantenerme en las sombras hasta el último momento. Uno de los líderes, una mujer alta con ojos oscuros y penetrantes, levantó un cuchillo ceremonial hacia el cielo, su voz elevándose por encima del canto. La llegada del Doudou marca el fin de los tiempos. Con su sacrificio, abriremos el portal y traeremos una nueva era. No podía esperar más. Con un grito de desafío, me lancé hacia ellos, mi linterna en una mano y un cuchillo en la otra. La sorpresa en sus rostros me dio una pequeña ventaja. Golpeé al primer líder que encontré, derribándolo antes de que pudiera reaccionar. El caos estalló. Los miembros del culto se abalanzaron sobre mí, pero logré mantenerlos a raya, moviéndome con rapidez y precisión. Sabía que tenía que llegar al Doudou y liberar la criatura antes de que pudieran completar el ritual. Mientras luchaba, vi a los otros miembros de mi grupo entrar en acción, atacando a los miembros del culto y creando una distracción. La lucha era frenética, llena de gritos y golpes. Logré abrirme camino hasta la jaula del Doudou. Con manos temblorosas, abrí la jaula y liberé al Doudou. La criatura me miró con sus ojos pequeños y oscuros, y por un momento, sentí una conexión inexplicable. Pero no había tiempo para reflexionar. El ritual había sido interrumpido, pero las consecuencias estaban a punto de desatarse. De repente, el suelo comenzó a temblar. Una energía oscura y evidente llenó el aire, y un viento helado sopló a través del parque, apagando las antorchas.
Los gritos de los miembros del culto se mezclaron con el rugido del viento, creando una cacofonía de escalofriante. La realidad misma parecía estar desmoronándose. Las sombras se alargaban y retorcían, y el cielo se partía como un espejo roto, revelando un abismo insondable. Sentí que todo mi ser era arrastrado hacia esa oscuridad, y luché por mantenerme firme. Nos movimos rápidamente, tratando de escapar del epicentro del caos. Los demás miembros del grupo también se retiraban, llevándose a los supervivientes que habían rescatado. El parque se desmoronaba a nuestro alrededor, las estructuras cayendo y las sombras devorando todo a su paso. Nos movimos lo más rápido que pudimos, esquivando los escombros y las sombras que intentaban atraparnos. La energía oscura y caótica que habían desatado no se disipaba, en lugar de eso, parecía intensificarse, envolviéndonos en un aura de desesperación. El Doudou corría junto a nosotros, una figura surrealista en medio del caos. Su andar torpe y su plumaje desaliñado contrastaban brutalmente con el caos que se desataba a nuestro alrededor. Cada paso que dábamos parecía resonar en un vacío, como si el suelo mismo estuviera a punto de desaparecer bajo nuestros pies. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, un lugar que nos ofrecía una visión panorámica del Parque de las Sombras. Lo que vi me dejó sin aliento. Las estructuras del parque, las atracciones, los edificios, todo se estaba desmoronando. Las montañas rusas se doblaban como si fueran de cera, y las casas de miedo se derretían en charcos de sombra líquida. En el corazón del parque, donde el Doudou había estado encerrado, una grieta enorme se había abierto en el suelo. Desde esa grieta emanaba una luz cegadora, una mezcla de sombras y energía que parecía absorber todo a su alrededor. Los líderes del culto estaban allí, sus cuerpos medio disueltos, pero aún cantaban en una lengua antigua y gutural, tratando de completar el ritual. No podemos dejarlos terminar, dije con voz firme a pesar del miedo que sentía. Si lo hacen, todo nuestro mundo podría desmoronarse. Nos movimos nuevamente, corriendo hacia el epicentro del caos. Al llegar al borde de la grieta, la vista era aún más escalofriante. La luz que emanaba del suelo parecía palpitar, y la grieta se ensanchaba lentamente, devorando todo a su paso. Los líderes del culto, aunque desmoronándose, continuaban con su ritual, sus voces elevándose por encima del rugido del viento y el crepitar de la energía oscura. Antes de que pudiera reaccionar, la grieta se ensanchó aún más, y una ola de energía nos golpeó, lanzándonos hacia atrás. Sentí que el mundo se volvía borroso a mi alrededor, como si la realidad misma estuviera siendo arrancada en pedazos. Luché por mantener la cordura, aferrándome a la imagen de mis compañeros y la esperanza de sobrevivir. Miré hacia el Doudou, que me había seguido y ahora se encontraba cerca del borde de la grieta, observando el caos con una calma surrealista. Volví a sentir una conexión inexplicable con la criatura, como si fuera la clave para revertir lo que estaba sucediendo. Me acerqué al Doudou con cautela, tratando de no asustarlo. «Tenemos que llevarlo de vuelta a la jaula», murmuré con voz temblorosa. «Si podemos restaurar el equilibrio, tal vez podamos cerrar el portal». Juntos guiamos al Doudou hacia la jaula ceremonial. La criatura se movía con una sorprendente docilidad, como si entendiera la gravedad de la situación. Mientras lo llevábamos, podía sentir la presión aumentando a nuestro alrededor, y el rugido del portal se hacía ensordecedor. Finalmente, llegamos a la jaula y colocamos al Doudou dentro. Cerré la puerta con manos temblorosas, y de inmediato sentí un cambio en el aire. La luz que emanaba de la grieta comenzó a menguar, y las sombras se retiraron lentamente. Finalmente, con un último temblor, la grieta se cerró y la luz se desvaneció. El parque quedó en silencio, las estructuras medio derrumbadas y el aire cargado con el olor acre de ozono y sombras disueltas. Nos quedamos allí, jadeando y tratando de procesar lo que acababa de suceder. El Doudou, todavía en su jaula, nos observaba con sus ojos oscuros y penetrantes. Nos movimos lentamente hacia la salida del parque, dejando atrás las ruinas y los recuerdos de nuestra batalla. Sabíamos que teníamos un largo camino por delante. Desperté con un sobresalto, sudoroso y jadeando, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Me encontraba en la cabina de mi camión, estacionado en una carretera solitaria. La luz del amanecer se filtraba a través del parabrisas,
bañando todo en un resplandor dorado. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi mente y comprender lo que estaba sucediendo. ¿Había sido todo un sueño? Los recuerdos de lo que había vivido en el Parque de las Sombras eran tan vívidos y escalofriantes que me costaba creer que no fueran reales. Me llevé una mano a la frente, sintiendo el sudor frío y la confusión que me envolvía. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que me anclara a la realidad. El interior del camión era familiar, con el volante y el tablero frente a mí, y las herramientas y suministros en los compartimentos. Pero algo no estaba bien. Había una extraña sensación en el aire, como si el mundo mismo hubiera cambiado de alguna manera. Me acomodé en el asiento del conductor, tratando de calmarme y entender lo que había pasado. Mientras mis ojos recorrían la cabina, noté algo inusual en el asiento del pasajero. Allí, sobre la tapicería, descansaba una pluma. No era una pluma común y corriente, era grande, con un brillo iridiscente y un patrón que recordaba al plumaje del doudou. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al verla. No podía ser una coincidencia. Tomé la pluma con cuidado, sintiendo su suavidad entre mis dedos. La realidad de lo que habíamos vivido en el parque se materializó en mi mente. No había sido un sueño. El doudou, el culto, el portal, todo había sido real. Y de alguna manera, había regresado a mi camión con esta prueba evidente. Miré por la ventana, tratando de orientarme. La carretera me era familiar, pero algo en el paisaje parecía diferente. Las sombras eran más largas, y el aire tenía una cualidad extraña, como si estuviera cargado de una energía que no podía comprender. Tenía que encontrar a los demás y asegurarme de que estaban bien. Encendí el motor del camión y comencé a conducir, mis pensamientos iban a toda velocidad. A medida que avanzaba, los recuerdos de nuestra lucha final en el parque volvieron a mi mente. Nos habíamos enfrentado a los líderes del culto, cerrado el portal y sobrevivido. Sin embargo, no entendía muy bien qué había pasado después. Desde entonces le he estado dando vueltas a lo sucedido, no he vuelto a acercarme al parque ni a aceptar contratos de trabajo sin conocer el cargamento, ya no puedo arriesgarme. Muchos días me despierto empapado en sudor frío tras sufrir pesadillas que nunca recuerdo. Con el tiempo, me he atrevido a compartir mi historia para que otros la conozcan. Puede que incluso llegue a algunos de mis compañeros, aquellos con los que luché lado a lado, y así pueda comprobar que se encuentran bien. Mientras escribo, tengo la extraña pluma, la única prueba de mi historia, guardada en una caja de cristal sobre mi escritorio. Es un recuerdo de que la realidad era más compleja y estremecedora de lo que la mayoría puede imaginar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.